Un saludo para todos en esta oportunidad que Dios nos da para encontrarnos y estudiar su santa palabra, avanzando en el estudio de las lecciones de escuela sabática en este segundo trimestre, año 2018, que tiene por título Preparación para el tiempo del fin. La lección 3 tenemos como nombre Jesús y el libro de Apocalipsis, un libro bastante interesante para nosotros en nuestra época. El versículo de memoria está en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Mis hermanos, quiero iniciar partiendo de una idea básica que es que debe convertirse en un fundamento claro y estable para entender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y es que estos dos testamentos sencillamente están directamente ligados uno al otro. No podemos entender en plenitud el Antiguo Testamento si no tenemos en cuenta el Nuevo. No tenemos la capacidad para entender en plenitud el Nuevo Testamento si desechamos el Antiguo. Estos dos están ligados uno al otro. Lo voy a denominar, es un matrimonio. No se puede separar. Eterno, para siempre. Ahora, lo mismo ocurre con el libro de Apocalipsis. Cuando un hijo de Dios se acerca al Apocalipsis y lo quiere entender, bueno, tendrá que estudiarlo junto con el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Si quiere entender el libro de Daniel, pues tendrá que estudiar al mismo tiempo junto el libro de Apocalipsis, ya que estos dos libros se complementan uno al otro, ya que estos dos libros tienen una misma estructura, como tal, los dos libros están bajo dos divisiones básicas. Primera parte, estos dos libros, tanto Daniel como Apocalipsis, inician con una parte histórica y terminan con una parte escatológica. Ahora, podemos visualizar los acontecimientos en la historia simplemente como precursores de grandes acontecimientos mundiales que ocurrirán para los últimos días, donde nos permite observar el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de lo político, de lo religioso, el comportamiento que se va a observar en el tiempo del fin para con la iglesia de Jesucristo. Y es aquí donde nosotros tenemos que también estudiar la parte histórica de estos dos libros maravillosos, en especial el que nos compete para la semana, Apocalipsis. Su parte histórica es fundamental para que la entendamos, pero también es claro que no nos podemos olvidar de la parte escatológica y que tiene que ver con los eventos predichos para el tiempo del fin frente a la iglesia. Ahora, mi hermano, la diferencia marcada entre uno y el otro es simplemente que el libro de Apocalipsis agrega un elemento mucho más interesante, y es que el aspecto más importante es que más allá de nuestra situación inmediata, lo que estamos viviendo hoy, nosotros como pueblo de Dios tenemos la certeza, la garantía que finalmente su pueblo será liberado y que finalmente su pueblo va a vencer.
A pesar de las acechanzas que sufrirá por parte de Satanás y por parte del enemigo, quien anda como león rugiente mirando a ver a quién va a devorar. También es cierto que finalmente su pueblo va a vencer. Así que si, hermano, tú hoy estás preocupado, te invito a que simplemente confiemos en que la promesa de nuestro Dios se cumpla en nosotros. Si somos partes, si estamos viviendo, si hemos sido renovados en el Espíritu, si hemos sufrido, experimentado esa conversión genuina en Cristo Jesús. La parte histórica del libro de Apocalipsis la encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahora, la parte escatológica, el segmento escatológico de la profecía de Apocalipsis, entonces la encontramos a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 22. Nos queda un capítulo que no está ni allá en la parte histórica ni en la parte escatológica. ¿Dónde lo ubicamos? La verdad es que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, tiene parte en los dos segmentos. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, tiene una parte histórica. La parte histórica es simplemente el hecho que ustedes saben que el libro de Apocalipsis inicia hablando de la guerra que se dio en el cielo. Guerra donde dice que el dragón tenía sus ángeles y que luchaba en contra de su creador, en contra de Miguel, que también tenía sus ángeles, y que dice que se dio una guerra en el cielo, guerra que finalmente dio como resultado que Satanás es expulsado del cielo. Ahora, todos sabemos también que la Biblia dice que Satanás se levantó en contra de Jesús siendo un niñito. Esos dos eventos son históricos, no es escatológico porque ya se cumplieron. La guerra en el cielo entre el dragón y Jesús ya se dio en el cielo, ya es pasado. El ataque de Satanás contra Jesús siendo un bebé también es pasado, ya es historia. El ataque que Satanás desarrolló en contra de la iglesia en toda la era cristiana, también entendemos que ya se cumplió, ya es historia. Pero también es cierto que ese mismo capítulo, en el versículo 17, termina diciendo que Satanás se levantaría y haría guerra, perseguiría abiertamente al remanente, al pueblo de Dios, que estaría presente, predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación al mundo entero en el tiempo del fin. Eso es escatológico. Todavía no se ha cumplido en su plenitud, por tal razón es escatológico. Encontramos que la primera parte del capítulo es historia, pero termina el capítulo siendo escatológico. Por tal razón, el capítulo 12 está entre lo histórico y lo escatológico. Mi hermano, ¿sabes? El libro de Apocalipsis tiene una serie de imágenes interesantes para nosotros en ese tiempo. Primero, voy a mencionar algunos. El capítulo 1, el versículo 5, muestra a Jesús quien ofició como quien nos libró del pecado cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. El versículo 18 simplemente dice, soy el que vivo. Y soy el que vivo simplemente hace alusión a que un día
Jesucristo murió en la cruz, fue al sepulcro, enterrado, muerto, que al tercer día venció a la muerte, resucitó, se levantó de entre los muertos y unos días después ascendió al cielo al encuentro con su Padre hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice esto? Sencillo, que Jesús es Dios y como Dios vence la muerte. Y como Dios nos da a nosotros la confianza que así como Cristo venció la muerte, sus hijos fieles en todas las edades de la cristiandad y en todas las edades del pueblo judío donde hubo hombres fieles a Dios, encontramos que Dios les hace una promesa. Así estén muertos y así hayan ido al sepulcro por causa de su verdad, no morirán eternamente, sino que un día esos hijos de Dios vencerán la muerte como Cristo la venció. El capítulo 5, el versículo 8, simplemente hace alusión a que Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, es el único digno para abrir el libro que tiene los 7 sellos. El capítulo 19, versículos 11 al 16, simplemente hace una referencia de la segunda venida de Jesucristo. Segunda venida que estamos esperando y que seguiremos esperando porque confiamos en que Cristo cumplirá su palabra. Mi hermano, el capítulo 21, el versículo 6, simplemente dice: yo soy el alfa y la omega. Es una referencia a que Dios es eterno, a que Dios como eterno ha estado desde el principio de la eternidad y estará hasta la eternidad futura, presente. Él es el alfa y la omega. Y aquí, teniendo en cuenta esos versículos anteriores, nosotros, sus hijos, ¿qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Nuestras decisiones morales están pensadas para vivir en la tierra, en esa tierra llena de pecado? ¿O nuestras decisiones morales están siendo pensadas para vivir con Dios por la eternidad futura, después de la segunda venida de Cristo? Es una pregunta que usted, hermano, y yo nos debemos hacer cada día. Pregunta que debe cuestionar nuestro testimonio. Tú y yo, ¿cómo estamos pensando? ¿Qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Y qué nos está motivando para esas decisiones? El santuario terrenal estaba estructurado básicamente de la siguiente manera. El atrio, donde se encontraba el lavacro, se encontraba el altar del holocausto. Luego entraba el sacerdote y encontraba un primer departamento que se llamó el lugar santo. Y más adelante, separado por un velo, encontramos el lugar que se denominó lugar santísimo. Entonces el santuario terrenal comenzaba con el patio. Ahí encontramos un mueble bastante interesante que es el altar del holocausto. Ese altar del holocausto es símbolo de la cruz. Ahí se sacrificaba el cordero. Ahí se tomaba la sangre del cordero que era para perdón de los pecados. Igual ocurrió en la cruz. La cruz fue el mueble construido por pecadores para matar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi hermano, poco después de que Cristo asciende al cielo, va a inaugurar el lugar santo en el templo del cielo.
en el templo celestial. Esto lo encontramos, esta referencia la vemos clara en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, cuando dice que Jesús estaba caminando en medio de los candelabros. Y esto nos da claridad que Cristo estaba inaugurando el lugar santo en el templo celestial. Todo el libro de Apocalipsis tiene un solo propósito, todo. Y el propósito es revelar a Jesucristo. Dios le dio a su pueblo una luz especial para que entendiera el libro de Apocalipsis. Pero tristemente, podríamos nosotros tener un enfoque equivocado del libro de Apocalipsis, queriendo encontrar detalles, queriendo encontrar fechas, imperios, dominios, queriendo encontrar un montón de elementos que pueden ser importantes, pero no son el centro del libro. El día que tú y yo nos acerquemos a estudiar el libro de Apocalipsis, debemos acercarnos queriendo encontrar a Dios, queriendo encontrar a Jesucristo, porque Él es el centro. El libro de Apocalipsis inicia diciendo que es la revelación de Jesucristo. Es decir, Cristo se revela. Y el hecho de que Cristo se revele implica que desea que su pueblo le conozca. Implica que desea que su pueblo se acerque. Recuerda lo que dice el capítulo 4, el versículo 1, que Juan observó que el cielo se abría, una puerta en el cielo, y que cuando observó la puerta abierta en el cielo, observó algo más adelante y fue el arca del pacto. El arca del pacto simplemente es una alusión a que esa puerta es la puerta para entrar al trono donde gobierna el Dios Todopoderoso. El hecho de que sea una revelación se hace mucho más interesante, porque algunas personas, el hecho de que la palabra de Dios o que Dios, Jesucristo, le haya dicho a Juan, mira, esta es la revelación de Jesucristo, simplemente está colocando en entredicho la posición de algunos que dicen que el libro de Apocalipsis es difícil de entender. Algunos han dicho que es un libro sellado, pero el mismo libro de Apocalipsis muestra que Jesús abrió los sellos con el fin que el pueblo lo conociera, que el pueblo lo entendiera. Por tal razón no lo debemos considerar como de difícil para entender. Al contrario, debemos acercarnos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, creyendo que conoceremos, que encontraremos, que Dios se revelará a nosotros. Porque, ¿sabes? Cabe preguntar, ¿por qué el Señor lo habría incluido en la Biblia? Si no hubiera querido que lo entendiesen los que lo escuchan, los que lo estudiaban. No puede ser que tengamos un Dios que coloca un libro en su palabra, en la Biblia, y diga, no, lo pongo ahí pero para que no lo entiendas. No tiene sentido. Dios permitió que el libro de Apocalipsis estuviera en la Biblia porque Dios quería revelarse a su pueblo y porque Dios quería que su pueblo le conociese. El capítulo 19, versículo 16, simplemente pone de manifiesto que la mayor noticia aquí es que en medio de todo el caos
Y la confusión de la tierra, guerras, terremotos, desastres naturales, tantas cosas, hambre, enfermedades, pestes, tantas cosas, inmoralidad moral. A pesar de todo eso, el libro de Apocalipsis capítulo 19, el versículo 16, pone de manifiesto que Dios está en control. Simplemente lo denomina Rey de reyes y Señor de señores. El mal no es el rey. El pecado no es el Señor de esa tierra. Es Jesucristo. Así lo muestra el libro de Daniel. El libro de Daniel pone a Jesús como el Señor de los señores, el Rey de los reyes, quien pone, quien quita, quien es el que gobierna y decide cómo se llevará a cabo cada momento en esta tierra. Recuerda lo que dice la palabra. No se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de nuestro Dios. En el capítulo 1, el versículo 7, hace alusión a aquel evento maravilloso y tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, la segunda venida de Jesucristo es simplemente lo maravilloso para su pueblo, porque tiene que ver con el fin del sufrimiento, con el fin del caos, de la ruina, el fin de las guerras, el fin de la inmoralidad, el fin del pecado. Y empezaremos todas las promesas de la eternidad. Mi hermano, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere entregar todo un conocimiento que está disponible para sus hijos. Tú eres un hijo de Dios y tú puedes acercarte en oración, en ayuno, en reflexión, con el deseo que Dios te ilumine, te muestre la verdad que está ahí presta para ti y para mí. El Apocalipsis no hay que tenerle miedo. No significa fin del mundo, como han querido mostrar algunos periodistas que manifiestan cuando hay algún desastre natural. Los titulares dicen, ha llegado el Apocalipsis, haciendo referencia como si Apocalipsis significara fin del mundo. Satanás quiere engañar al pueblo mostrando que hay que tenerle miedo al Apocalipsis, cuando el Apocalipsis simplemente quiere revelarnos al Dios eterno. El capítulo 1 de Apocalipsis, de los versículos 10 al 18, simplemente es una promesa maravillosa, donde simplemente se resume en que Dios le promete a sus fieles que no van a morir, que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Mi hermano, el Alfa y la Omega, el primero y el último, es una referencia a la existencia eterna de Jesucristo como Dios. Sí, si Jesús es el principio y el fin, entonces es porque Él en el principio nos creó y nos recreará al final y viviremos felices con Él por la eternidad. Otras referencias de la Biblia que hablan de Jesús en el libro de Apocalipsis, ponemos algunos ejemplos. Apocalipsis capítulo 3:14 lo denomina como el Amén, como el testigo fiel y verdadero. Capítulo 5 y 7 manifiesta que es el león de la tribu de Judá y que venció. ¿A quién venció? Pues al pecado, al mal. 7:14 manifiesta que Jesús un día se va a encontrar con los 144,000. Y Apocalipsis capítulo 19:11 simplemente manifiesta que hay un jinete, viene un jinete montado en un caballo. Ese jinete de Jesús está montado en un caballo de color blanco y sus vestiduras están manchadas con sangre. Dice que salió para vencer, que es el verbo de Dios.
y que detrás de Él vienen ángeles montados también en caballos. Mi hermano, Dios sale a la batalla como rey un día para vencer y darle la victoria a su pueblo. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere darte la victoria. Y te invito para que nos acerquemos a Dios. Hay una puerta en el cielo que nos invita a acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el momento de la prueba. Dios abre nuestra mente y pone en nosotros el deseo de ser fieles a ti. Sabemos y reconocemos que el pecado abunda en esa tierra, pero también confiamos en que un día tú vendrás, llevarás a tu pueblo y moraremos contigo por la eternidad. Bendice a aquellas personas que aún no han decidido aceptar a Cristo como su Salvador personal. Bendícenos y guárdanos, y que un día, todos juntos, nos encontremos contigo y recibamos de ti la victoria. Te lo rogamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.